que no van a requerir tratamiento, de aquellas que pueden ser potencialmente fatales o de aquellas que pueden ser un síndrome genético. Vemos en la imagen, en esta es un eritema tóxico, es un brote con lesiones maculares y en un centro vamos a encontrar pápulas o vesículas, que es generalizado, por ahí asusta, pero es un brote completamente benigno y autorresolutivo. En la otra imagen vemos pústulas blancas, que el cultivo da positivo con Candida albicans, y uno tiene que hacer la diferenciación si es una cándida congénita cutánea de una candidiasis neonatal. Ambas son muy diferentes, una es transitoria y la otra tiene síntomas sistémicos generalmente y tiene una mortalidad del 30%. Por eso es importante diferenciar la pustulosis en este periodo. La primera diferencia que hice es con respecto a las causas. Causas infecciosas de aquellas que no son infecciosas y que no van a requerir tratamiento antibiótico o antiviral. Dentro de las infecciones siempre están las bacterias, el estáfilo, que puede producir lesiones ampollares o vesiculares, como el impétigo ampollar. La sífilis, como siempre es conocida, la gran simuladora, recordar que pueden producir lesiones palmoplantares, a veces vesículas o descamación, siempre hay que pensarla. Después, las causas virales, el herpes neonatal, la varicela, el citomegalovirus, que pueden producir vesículas hemorrágicas o de contenido transparente. La sarna, recordar que hay una variante de sarna vesicular y ampollar, que se puede presentar en los neonatos, y las infecciones como cándida congénita o candidiasis neonatal. Y también la infección por malacesia. Dentro de las no infecciosas, las que intervienen con el trastorno del sudor, que es la miliaria o sudomina, las pústulas benignas y transitorias, como el eritema tóxico neonatal y la melanosis pustulosa benigna, que algunos autores la consideran un espectro de la misma entidad. Bueno, también están los brotes localizados, palmoplantares, que es la acropustulosis infantil, que a veces se la relaciona con una infección previa del Sarcoptes scabiei. Y la pustulosis cefálica benigna y el acné neonatal, que están relacionados con la colonización de malacesia. Dentro de los trastornos proliferativos, recordar siempre la histiocytosis de células de Langerhans, trastorno mieloproliferativo transitorio cuando estamos frente a un paciente con síndrome de Down, y dentro de las genéticas, pensar en incontinencia pigmenti, y dentro de las enfermedades inflamatorias, el DIRA, que es la deficiencia del antagonista de interleuquina 1, y el DITRA, que es la pustulosis generalizada. Bueno, en esta época de pandemia son frecuentes las consultas por WhatsApp. Generalmente a veces nos pasan pocos datos. Nació una beba que tiene pústulas de distribución lineal. Automáticamente nosotros, cuando pensamos en pústulas que pueden seguir un trayecto lineal, pensamos en dos cosas. Estas pústulas pueden seguir un trayecto de una dermatoma. Los dermatomas son líneas que se producen van a seguir un trayecto nervioso. A diferencia de la línea de Blaschko, que en realidad son células que migran, tienen migración embrionaria, que no siguen trayectos ni vasculares ni nerviosos, y que generalmente se van a manifestar cuando hay una enfermedad cutánea. Si no, no son visibles. Cuando pensamos que es una línea que está siguiendo un trayecto de dermatomas, vamos a empezar en herpes. En realidad, si el paciente fuera más grande y no un neonato, pensaríamos en herpes zóster. Pero bueno, siempre hay que sospechar herpes cuando vemos un trazado lineal de pústulas. Nosotros, cuando sigue un trayecto de línea de Blaschko, el primer diagnóstico que pensamos, más pensando que es una nena con lesiones de trayecto lineal y que si estas se van a ubicar en el miembro inferior, vamos a empezar a pensar primeramente en incontinencia pigmenti. La incontinencia pigmenti es una enfermedad genética. Las lesiones vesiculares pueden estar al nacimiento o aparecer a los pocos días. Como vemos en la imagen, a veces las etapas evolutivas se pueden superponer.
En esta imagen vamos a ver vesículas de trayecto lineal y que en la parte inferior se van a ubicar placas verrugosas o hiperqueratóxicas. Esta es la segunda etapa evolutiva de estas lesiones a nivel cutáneo y en esta imagen vamos a ver lesiones hiperpigmentadas siguiendo el trayecto de Blaschko. La etapa 4, hipopigmentada o atrófica, es la que a veces no está presente y es la que se observa en adolescentes o en adultos. Como les decía, esta enfermedad es una genodermatosis, está ligada al cromosoma X, interviene la mutación del gen NEMO, tiene una frecuencia baja, 1 en 50.000 recién nacidos vivos, y la relación mujer-varón es de 35:1. Y esta relación tan dispar se debe a que la mutación de este gen generalmente es letal en los varones, y solamente sobreviven los que son mosaicos o aquellos que tienen síndrome de Klinefelter. Bueno, como les decía, siempre hacer el diagnóstico diferencial con herpes cuando vemos estas vesículas de trayecto lineal. La biopsia en la etapa vesicular es muy característica. Estas vesículas están a nivel intraepidérmico conformada por eosinófilos. Se va a encontrar edema intercelular y disqueratosis queratinocítica. También en la etapa vesicular se puede encontrar asociada eosinofilia. Como hay alteración en los derivados de las placas ectodérmicas, es importante hacer la valoración oftalmológica porque generalmente se pueden ver defectos de la visión, retinopatía, alteraciones vasculares de la retina, microftalmía, catarata y nixtasmo. También hay que hacer una valoración neurológica porque pueden haber alteraciones estructurales como atrofia cerebral, microcefalia, hipoplasia del cuerpo calloso, pueden tener retraso, parálisis espástica y convulsiones. Generalmente las alteraciones oftálmicas y neurológicas se van a asociar cuando el paciente presente lesiones en cuero cabelludo, en el pelo, como alopecia. Y también pueden haber alteraciones a nivel de las piezas dentales. Pueden tener anodoncia, hipodoncia o dientes cónicos, como se observa en esta imagen. En los laterales se ven los dientes cónicos, que a veces también estos dientes cónicos no son particularmente con esta genodermatosis, sino también se asocia a las displasias ectodérmicas, los dientes cónicos. Y para valorar si tiene o no las piezas dentarias, se puede realizar una radiografía panorámica. Bueno, y si tenemos un neonato que tiene pústulas y osteomelitis aséptica multifocales, agregado a fiebre y alteración unguial. Si bien es una enfermedad rara, es una enfermedad autoinflamatoria, debemos pensar en el déficit del antagonista del receptor de interleuquina 1, más conocido como su acrónimo DIRA. Como vemos en la imagen, recordar estas lesiones pustulosas que van a estar acompañadas de fiebre, que van a ser lesiones generalizadas y van a tener estas alteraciones a nivel ocular, a nivel osteoarticular. Esta deficiencia, esta alteración, se debe a que el gen IL-1RN va a codificar la proteína que es el antagonista del receptor de la interleuquina 1. Nosotros sabemos que la interleuquina 1 es un potente mediador de la inflamación. Y si hay una alteración en este gen, no va a haber una buena resolución natural de la inflamación. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que se tiene que heredar de ambos padres deben ser portadores para tener la enfermedad. Y tiene una prevalencia muy baja, tiene una prevalencia de 1 en 1.000.000. ¿Qué se va a observar? Estas pústulas generalizadas, como les había dicho, esta afectación ósea de muchos huesos. Es una enfermedad muy dolorosa porque, como vemos en esta imagen, hay alteración del periósteo y generalmente no afecta a un hueso, sino que afecta a múltiples. Y las costillas son uno de los huesos que más se afectan. Recordar que cuando hay afectación del periósteo, la piel que lo recubre va a estar caliente, roja y va a ser dolorosa al tacto. Todo componente inflamatorio que a veces puede hacer pensar que es un componente infeccioso.
Bueno, esto es un resumen de los que le hablé. Acá se ve la alteración a nivel de cadera, del periósteo, las pústulas generalizadas, estas osteomelitis, estas periostitis a repetición causan mucha discapacidad. El diagnóstico de esta deficiencia se va a hacer por diagnóstico de la mutación de estos dos alelos, del gen ILRN. Es una enfermedad que, como les decía, lleva a mucha discapacidad si no se trata y a veces puede llevar a la muerte. Por suerte hay tratamiento, es un biológico que es un análogo del antagonista del receptor de interleuquina 1, que es la Anquirra. Acá en la imagen se puede ver las lesiones que tiene en piel un bebé y a nivel óseo también, y después del tratamiento cómo hay resolución a nivel cutáneo y a nivel óseo. Esta medicación, este biológico, se da a nivel subcutáneo y en los niños se da de 1 a 2 miligramos kilo al día. Es un biológico que es muy comúnmente usado en la artritis reumatoidea y también está avalado su uso en la enfermedad inflamatoria de inicio neonatal, que es NOMID. El NOMID generalmente presenta lesiones urticariformes. Bueno, otra enfermedad que se puede presentar con brotes recurrentes de pustulosis generalizada, a veces asociada a fiebre, también dentro de las enfermedades inflamatorias, es la deficiencia del antagonista del receptor de interleuquina 36. Es el DITRA y también conocido como psoriasis pustulosa generalizada. Esta enfermedad hereditaria también es muy poco frecuente, los síntomas se pueden presentar en la infancia, aunque es muy variable la edad de inicio de esta enfermedad. Lo que se puede observar es que siempre acompañado del brote de pústulas va a haber fiebre alta, pueden tener distrofia unguial, lengua geográfica y reactantes de fase aguda, proteína C reactiva aumentada, eritro y asociado a leucocitosis. En la biopsia lo que se puede observar son pústulas espongiformes de Koch, que están compuestas por un infiltrado neutrofílico bajo el estrato-córneo. La mutación va a ser del gen IL36 y el síndrome DITRA, recordar que debe sospecharse en todo paciente con psoriasis pustulosa generalizada grave. El tratamiento de esta enfermedad son los corticoides vía oral, vitamina D3, la citretina, los inhibidores de necrosis tumoral y también el anakinra. Bueno, acá tenemos un bebé que presenta pústulas purpúricas a nivel de cuero cabelludo y palmoplantares. Vemos que estas lesiones tienen una pápula con una costra central, algunas se ven como la costrita y acá lesiones purpúricas o vesículas parecidas de contenido hemorrágico. Siempre que tenemos lesiones ubicadas en esta zona, vamos a pensar en dos cosas. En causa infecciosa, pero cuando tenemos una pápula con una costra central, nosotros pensamos en histiocytosis de células de Langerhans. Y dentro de las infecciones, siempre que hay afectación palmoplantar, vamos a pensar en sífilis y como segundos diagnósticos, infección por citomegalovirus, herpes y varicela. La histiocytosis de célula de Langerhans se la conoce también como histiocytosis Secchi, granuloma eosinofílico, enfermedad de Letter-Sigüe y síndrome de Hashimoto-Priester. Hay una proliferación, lo que se puede ver en la biopsia es una proliferación de acúmulos de histocitos en dermis papilar con marcado hipertrofismo y que la marcación con inmunohistoquímica va a dar positiva para S100 y CD1A. Esta enfermedad tiene una incidencia baja de 4 casos por millón por año. La relación con respecto al sexo masculino-femenino es de 2 a 1. Es una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento de la vida, aunque es más frecuente antes de los 15 años, haciendo un pico entre el año y los 4 años. Es una enfermedad que no solamente afecta a la piel, puede afectar en orden de frecuencia, va a afectar el hueso, segundo la piel, vaso, hígado, ganglios linfáticos, pulmón, sistema nervioso central y puede producir alteraciones endocrinológicas. Diabetes insípida, alteración en el crecimiento por déficit de hormona de crecimiento e hipotiroidismo.
Dentro de las manifestaciones que puede haber a nivel en piel, lo más frecuente de observar es la dermatitis seborreica. Esta es una entidad que se presenta generalmente hasta los 3 meses de vida. Por eso, cuando vemos niños más grandes con dermatitis seborreica, hay que hacer un examen exhaustivo para descartar esta enfermedad. Otra forma de presentación es la lesión elemental, es la pápula. Se pueden ver lesiones purpúricas que generalmente van a estar asociadas cuando haya afectación de más órganos, que es la forma multisistémica. También puede haber lesiones parecidas a intertrigo en los pliegues. La dermatitis de pañal también es frecuente de observar. Y el compromiso mucoso se puede observar hipertrofia gingival y úlcera en paladar. Las lesiones vesicopustulosas, como vimos en la primera imagen también, se observan en manos y en pies, pápula con costra central, y en adolescentes se ven también, si bien no es frecuente, lesiones que pueden, a simple vista, hacer pensar en un condiloma. Bueno, esta es una dermatitis que no evolucionaba muy bien, y a mayor detalle vemos que la lesión estaba conformada por múltiples pápulas aminadas y que en el centro tenían un color rojizo amarronado. La verdad que esto no es una dermatitis de pañal. Uno cuando ve este tipo de lesiones tiene que empezar a sospechar esta enfermedad. Por eso siempre que se haga el diagnóstico a nivel cutáneo hay que evaluar siempre el crecimiento, peso, talla del paciente, hacer un hemograma para ver si no hay otras alteraciones, función hepática y renal, la osmolaridad urinaria para ver que no está asociada a la diabetes insípida, y siempre descartar lesiones en el hueso también que es más afectado, que son los huesos de la calota, el tórax y los huesos largos. Y el seguimiento siempre es a largo plazo. En la imagen vemos las lesiones osteolíticos que generalmente se producen en la histiocytosis. Si bien estas son enfermedades raras, me pareció importante hablar primero de estas porque no podemos sospechar una enfermedad si no la conocemos. Bueno, acá tenemos un bebé, pasando a otro tema, tenemos un bebé con múltiples pústulas generalizadas, que el cultivo da positivo para cándida. Cuando estamos frente a un bebé, lo primero que es positivo para cándida, tenemos que diferenciar la candidiasis cutánea congénita de la candidiasis neonatal. La candidiasis cutánea congénita generalmente se presenta al nacimiento, desde las horas hasta los 6 días de vida. La localización de las pústulas va a ser generalizada, va a afectar palmas y plantas. Generalmente hay antecedentes de que la mamá tuvo infección, una vulvovaginitis con cultivo positivo para cándida. En esta entidad generalmente no hay compromiso sistémico, pero a veces hay que descartar que tengan neumonía. Estas lesiones a veces se autolimitan o a veces van a requerir tratamiento tópico con algún imidazólico. A diferencia de la candidiasis neonatal, que las lesiones se pueden presentar después de la semana de vida, acá es frecuente la afectación de zona de pañal y la mucosa bucal, y son pacientes que generalmente son prematuros o de bajo peso, y que no siempre hay infección previa en la madre con una vulvovaginitis, y a veces el contagio puede ser en la nursery. Estos pacientes van a presentar ya compromiso sistémico, se puede observar candidemia y meningitis, y la mortalidad es mayor al 30%. Y estos pacientes van a requerir tratamiento sistémico. Bueno, esto es para recordar la candidiasis congénita cutánea, representa el 1% de las infecciones por cándida. Como les decía, aparece a las horas del nacimiento y hasta los 6 días. Hay una erupción generalizada de estas pústulas que van a evolucionar hacia una descamación. Recordar siempre la afectación espalmoplantar también. Y como les decía, el tratamiento tópico se puede hacer por 10 días asociado a nistatina vía oral. Bueno, siempre que nazca un paciente con síndrome de Down y presente pústulas a nivel de cara o en tronco, uno debe pensar del trastorno mieloproliferativo transitorio. Este trastorno es autolimitado y lo que se va a observar son blastos en sangre periférica, oligolobulia, trombopenia y coagulopatía. Esta entidad puede cursar o no con lesiones en piel. Las lesiones en piel se van a ubicar generalmente en cabeza y se van a extender al tronco.
y tienen fenómeno de Koebner. Esto quiere decir que se van a reproducir en las lesiones de roce o de presión. Vemos la lesión, una mácula eritematosa con la pústula central. Como les decía, como es autolimitada, no va a requerir tratamiento, pero sí medidas de soporte y de seguimiento, porque es mayor el riesgo de desarrollar leucemia aguda en los primeros años de vida. Y a nivel cutáneo lo que se puede ver son células inmaduras. Bueno, cuando tenemos pústulas palmoplantares en un bebé, siempre hay que pensar sífilis, y después, si estos brotes son recurrentes y van y vienen, uno tiene que pensar en la acropustulosis infantil. Esta entidad se caracteriza por pústulas muy pruriginosas que se van a ubicar en manos y en pies. Estos brotes duran de 7 a 10 días. Si bien no se conoce la etiología, se lo asocia con infección previa de Sarcoptes scabiei. Cuando uno hace el extendido de las lesiones, se ve que hay un predominio de polimorfos nucleares. Tiene un curso benigno y autolimitado, y en los momentos de brote puede requerir el uso de algún corticoide de baja potencia, como hidrocortisona. Bueno, y ahora, si encontramos pústulas en un bebé que tiene buen estado general y no tiene asociado nada más, nosotros tenemos que pensar en brotes benignos, como es la miliaria, el eritema tóxico neonatal, la melanosis pustulosa benigna transitoria, la pustulosis cefálica y el acné neonatal. Vamos a empezar por la miliaria. La miliaria se cree que se debe por inmadurez glandular, hay un bloqueo del acrosiringio, ese bloqueo más el aumento de calor hace que todo ese sudor se distribuya en la dermis y epidermis y cause las diferentes lesiones. En esta imagen podemos ver la miliaria cristalina, la miliaria rubra y la miliaria pustulosa. También se cree que la causa porque se da esto, es por la colonización del Staphylo epidermidis y el Staphylo aureus, que van a producir un polisacárido extracelular que va a bloquear estos conductos. Y esto se evidencia con la coloración PAS positiva que se ve en el material que tapona los conductos. Esta sustancia, este polisacaro, produciría un efecto citotóxico sobre las células del conducto que, sumado al infiltrado leucocitario, formarían el material que va a obstruir a los conductos. De acuerdo a donde se produce la obstrucción, es como se va a denominar la miliaria. La miliaria cristalina, la miliaria rubra y la miliaria profunda. La miliaria cristalina, la obstrucción es bien superficial, se va a dar a nivel del estrato córneo, generalmente no va a tener eritema asociado, van a ser vesículas claras, frágiles, van a ser pequeñas lesiones que van a ser asintomáticas y autolimitadas. Son más frecuentes en neonatos alrededor de la segunda semana de vida y la ubicación va a ser en cabeza, en cuello y en la parte superior del tronco. La miliaria rubra es la más frecuente. La obstrucción se va a dar a nivel de epidermis. Van a observar pápulas eritematosas de 1 a 4 milímetros de diámetro, muy numerosas, y también se pueden observar vesículo-pústulas sobre este fondo eritematoso. La distribución de estas lesiones no es folicular, va a afectar a niños de 1 a la tercera semana de vida, y como se ve en la foto, la afectación es la cabeza, el cuello y la parte superior del tronco, pudiendo afectar axilas e ingles. Y esto resuelve solo. Cuando en la miliaria rubra se asientan pústulas, se va a denominar miliaria pustulosa. Acá vemos en esta imagen la lesión eritematosa y en el centro la lesión pustular. La miliaria profunda no se observa en neonatos, la obstrucción es más profunda, se da a nivel de la unión termoepidérmica. Esto es muy frecuente en adultos que viven en zonas de climas tropicales y se da porque ya han tenido múltiples brotes de miliaria rubra. Y lo que se ve son múltiples pápulas en la piel. ¿Cuál es la recomendación en la miliaria? Siempre es tratar de no sobreabrigar a los bebés. Sabemos que a veces los padres primerizos, o los que no son primerizos también,
hay un temor a que los hijos pasen frío. Y la miliaria se puede observar tanto en invierno como en verano, y tiene que ver con el sobreabrigo. Yo a veces lo que les aconsejo a los padres es que siempre le coloquen, de acuerdo a la temperatura, una prenda más de lo que ellos tienen puesto. Y que las mantas con que tapan a los chicos para trasladarlos, también hay que considerarlos que es un abrigo. Bueno, otro brote benigno es el eritema tóxico neonatal, es bastante frecuente, se da del 30 al 70% de los casos. Este brote aparece entre las 24 y 72 horas del nacimiento. Se va a presentar con máculas rojizas de contornos difusos, con una pústula o vesícula central. Vamos a ver que la ubicación va a ser en tronco y en miembros, va a respetar palmas y plantas, y el citodiagnóstico se va a observar eosinófilos. Y esto tiene también resolución espontánea. Este es un eritema benigno. Yo creo que habría que cambiarle el nombre porque a veces nosotros no nos damos cuenta del impacto que tiene cuando uno le dice al padre que su hijo tiene un eritema tóxico. En realidad me parece que hay que decirle que es un eritema benigno, que no es nada mal y que se va solo. Y que lo importante es que no va a dejar marcas. Hace poco vino una madre con su hijo al consultorio y estaba muy preocupada porque ella decía que su hijo, había nacido su hijo y que había tenido un brote tóxico. Y llevó mucho tiempo hacerle entender que en realidad lo tóxico no era nada tóxico, que era completamente benigno. Y ella estaba muy preocupada porque no sabía si ella había tomado algo que había sido un tóxico y que por eso su hijo había tenido ese brote. Bueno, otras lesiones benignas, la melanosis pustular, que es transitoria, es muy rara de ver en bebés caucásicos. Estas lesiones son más frecuentes en etnias negras, y lo que se va a observar son pústulas sobre piel sana, como se ve en esta imagen. Y estas pústulas tienen 3 estadios. Tiene la descamación, que es el collarete descamativo, y después, como se ve acá, deja una mácula pequeña hiperpigmentada. Esas son las 3 fases que pueden tener estas lesiones. A veces solamente se ven la pústula o a veces en el mismo paciente se ven los 3 estadios. La ubicación de estas pústulas van a ser en cualquier parte del cuerpo, pueden tener afectación también palmoplantar, y cuando se hace el citodiagnóstico se van a observar neutrófilos y escasos eosinófilos. Y lo que hay que saber es que tiene resolución espontánea. Siempre es importante avisar que estas máculas hiperpigmentadas pueden tardar meses en desaparecer. La pustulosis cefálica benigna es una entidad frecuente que va a aparecer a los 5 días de vida hasta las 3 semanas. Se van a observar pápulas o pústulas sobre una base eritematosa, y estas lesiones se van a ubicar en cara y en cuero cabelludo. Se cree que tiene que ver con la colonización de Malassezia. La colonización de la Malassezia va a empezar a aumentar con los días. Se da en el 5% en la primera semana, en el 30% entre la segunda y la cuarta semana, aunque esta relación no está del todo aclarada. Lo que se puede observar si uno hace un directo es que puede haber múltiples esporas PAS positivas con gemación. Si bien a veces resuelve sola, a veces es necesario dar imidazólicos como ketoconazol al 2% durante 7 a 10 días. El acné neonatal se da en el 20% de los neonatos, puede empezar en las primeras 4 semanas de vida, hay un predominio sobre los varones y se cree que influyen muchos factores. Se cree que esta excreción aumentada de sebo es por estimulación androgénica y también se lo asocia a la colonización por Malassezia. Y lo que se va a observar es lo que se ve en el acné también del adolescente, son pápulas, pústulas eritematosas, comedones abiertos y cerrados, pero que generalmente se van a ubicar solamente en cara. Cuando a veces tienen muchas lesiones, se puede indicar algún antibiótico como eritromicina al 4%. Bueno, esto es un resumen de todos los temas que les hablé, siempre enfocado al diagnóstico principal. Si tenemos un bebé en buen estado general,
pensar en eritema tóxico neonatal, melanosis pustulosa, miliaria, pustulosis cefálica y candidiasis cutánea congénita, aunque si bien es poco frecuente, hay que descartar que no tenga asociación con neumonía. Cuando las pústulas se ubican a nivel palmoplantar, siempre pensar en sífilis, y si el brote es recurrente, pensar en la acropustulosis. Pústulas que se ubican a nivel de distribución lineal, herpes simple e incontinencia pigmentosa. Dentro de las pústulas hemorrágicas, pensar en citomegalovirus, sífilis, herpes e histiocytosis de células del Langerhans. Si bien son raras, las enfermedades inflamatorias siempre tenerlas en cuenta. Cuando tenemos pústulas generalizadas, fiebre y osteomielitis, pensar en el DIRA. Y cuando tenemos un paciente con fiebre y psoriasis pustulosa generalizada, pensar en el DITRA, que es el déficit del antagonista de interleuquina 36. Bueno, muchas gracias y hoy más que nunca les deseo salud a todos. Muchas gracias, Claudia. Realmente muy didáctica tu presentación. No sé si alguien quiere hacer las preguntas o las dejamos para el final. A ver. Ahora, Sí. así que pasamos ¿Cómo? que por ahora preguntas no hay, pasamos Sí. a la clase de Roxy. Perfecto. Bueno, ahora va a venir nuestra segunda invitada. Ella es Roxana Di Leo. También hizo pediatría y la especialidad universitaria en dermatología pediátrica en el hospital, con la base en la Unidad Académica Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y se fue a Bahía Blanca. Ella es ahora la dermatóloga pediatra de Bahía Blanca y nos da mucho placer escucharla ahora. Con los casos clínicos, y ahora tú sigues. Comparto yo su charla por problemas técnicos. Bueno. Y igual va a estar para responder las preguntas, ¿sí? Y bueno, después de la excelente presentación de Claudia, vamos a poner un poco en práctica lo aprendido con algunos casos clínicos. La presencia de pústulas en un recién nacido nos obliga a pensar, nos hace pensar en primer lugar en una causa infecciosa, y no está mal que así sea, porque estas son causas potencialmente graves en este grupo etario. Pero bueno, como estuvimos viendo, hay un montón de causas inflamatorias, benignas, autorresolutivas, que solamente requieren una conducta expectante. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el diagnóstico de certeza nos va a ayudar a evitar esas causas que pueden ser potencialmente severas, y sobre todo evitar estudios innecesarios o procedimientos invasivos en un recién nacido. El primer caso surge una consulta telefónica. Hoy en día, con esto de la pandemia, las consultas virtuales o estas consultas medios electrónicos acercan muchas veces al médico, al pediatra o al neonatólogo, acorta la distancia y lo acerca mucho más rápido al especialista. En este caso, una colega consultaba por un recién nacido que había comenzado con lesiones papulopustulosas. Desde el nacimiento en realidad las presentaba. No refería ningún antecedente familiar ni personal de importancia, y sí estas lesiones que se distribuían sobre todo en tórax, abdomen, algunas lesiones aisladas en cuello y en orejas. Acá podemos ver las lesiones pustulosas sobre una base de piel por lo demás sana. Y en realidad es importante, ante la presencia de pústulas en un recién nacido, tener en cuenta la edad. La etapa neonatal dura todo el primer mes de vida, entonces es importante ver si estas lesiones aparecen al nacimiento o en el transcurso de esta etapa neonatal. Cómo se distribuyen, esa topografía lesional nos va a dar muchos datos para poder llegar al diagnóstico más acertado y más rápido. Y sobre todo el estado general, los antecedentes perinatológicos y familiares, los antecedentes maternos, nos van a ayudar un montón al diagnóstico. En este caso, seguramente ante la presencia de estas pústulas desde el nacimiento en un niño por lo demás en buen estado general, seguramente ustedes ya tienen un diagnóstico presuntivo,
Pero bueno, uno lo primero que tendría que pensar es, ¿estoy o no ante la presencia de una infección que puede ser potencialmente severa para este recién nacido? Y acá en realidad era una lesión vesicopustulosa sobre una piel sana y presente desde el nacimiento. Mi sospecha diagnóstica inicial fue una melanosis pustulosa neonatal, así que decidimos tomar una conducta expectante y controlarla. A las 72 horas veo a este paciente en el consultorio y no solamente presentaba las lesiones iniciales, ya algunas descamadas, con el collarete y la hiperpigmentación típica de la melanosis pustulosa, sino que estas lesiones vesicopustulosas se habían extendido ocupando el polo cefálico, el tronco, además de las extremidades, y podíamos ver sobre una base bastante más eritematosa que las iniciales. Fíjense acá, estas lesiones bien pustulosas rodeadas por un halo bastante más eritematoso, lesiones extendidas. Entonces uno, ¿qué pensaría? Con esta progresión el cuadro inicial se agravó, tengo que hacer algo más, tengo que hacer estudios, tengo que pedirle cultivos, tengo que internar al paciente. Y en realidad no, acá lo que estábamos viendo era un eritema tóxico neonatal agregado a la melanosis pustulosa. Si bien la melanosis pustulosa no es frecuente en la población caucásica, sí puede presentarse y agregarse o solaparse con un eritema tóxico que aparece 24-48 horas postnatal. Así que acá lo que estábamos viendo era un cuadro conocido como pustulosis neonatal estéril transitoria, que es la suma de estas dos entidades, ambas autorresolutivas, de carácter benigno y que solamente requieren la conducta expectante por parte del médico tratante. El segundo caso es una niña de 20 días de vida, sin antecedentes familiares ni personales de importancia, que consultaba por una erupción localizada en rostro y en cuero cabelludo, presente desde el 6º día de vida. Acá podemos ver estas pequeñas papulopústulas que, si volvemos a nuestro algoritmo diagnóstico, estas lesiones habían comenzado en la primera semana de vida y se distribuían sobre todo en frente, mejillas y parte superior del tórax. Una bebé, por lo demás, en excelente estado general. Ante estas lesiones, uno ya podría tener un diagnóstico clínico y sin necesidad de hacer estudios, pero en este caso se pidió un extendido de las lesiones, obteniéndose en el GRAM un examen negativo, y en el directo, además de observarse la presencia de neutrófilos y algunas células epiteliales, podían verse elementos micóticos compatibles con malacesia. Esto confirmaba el diagnóstico de una pustulosis cefálica neonatal, que en realidad, bueno, como ustedes ya saben, esto es un cuadro de diagnóstico clínico que no requeriría en realidad estudios confirmatorios, pero bueno, ante la duda diagnóstica puede hacerse extendido y suelen ser cuadros autorresolutivos que no requieren mayor terapéutica, pero en caso de necesitar, por ahí pueden resolverse rápidamente con antimicóticos tópicos. El tercer paciente es un recién nacido de 15 días de vida, que comienza con estas lesiones papulovesiculares y con algunas pústulas aisladas. Si recibimos esta foto, solamente, la verdad es que más que pústulas y lesiones papuloeritematosas, no podemos arribar a ningún diagnóstico. Por esto es importante ese algoritmo donde, además de la edad, los antecedentes del paciente, necesitamos ver la distribución de estas lesiones. Y si observamos al examen físico,
las lesiones se localizaban en mejillas, mentón y algo de la frente. Y podemos ver estos comedones característicos que nos llevan al diagnóstico de un acné neonatal. El acné neonatal, como estuvimos viendo previamente con Claudia, bueno, y básicamente, además de estas pápulas, vesículas y pústulas, los comedones abiertos y cerrados son los que nos van a dar la certeza diagnóstica. En general son lesiones resolutivas, con mucho componente inflamatorio, pero es raro la presencia de un acné nódulo quístico. En realidad el acné muy inflamatorio o más severo, con presencia de nódulos y quistes, va a ser importante en el seguimiento de este paciente y sobre todo en la adolescencia. El cuarto paciente es un paciente ya de un mes, casi terminando su etapa neonatal, sin antecedentes personales de importancia, que comienza a los 20 días de vida, con una erupción en tronco y extremidades. Sobre una base eritematosa se podían observar pústulas con algo de descamación y, como podemos ver acá, algunas escoriaciones. Si completamos el examen físico en la zona palmoplantar, podíamos observar estas pápulo-vesículas bastante características, y con un interrogatorio dirigido encontramos varios miembros de la familia con lesiones y con prurito. Obviamente con esto ya el diagnóstico es más fácil. En este medio epidemiológico llegamos al diagnóstico de estas lesiones características acrales, llegamos al diagnóstico de una escabiosis. Y acá un poco para tener en cuenta como diagnóstico diferencial la acropustulosis infantil. En realidad en la acropustulosis infantil el tiempo, esta evolución en brotes y remisiones, y que se prolonga bastante más allá de la etapa neonatal, quizás hasta el tercer o cuarto año de vida, es lo que nos va a llevar a este otro diagnóstico diferencial. El quinto caso también surge de una consulta de un colega que deriva este paciente de 5 días de vida, que tiene una lesión presente desde el nacimiento en zona pretibial, y lo deriva con sospecha de herpes. Tenía el antecedente materno de un herpes positivo, y esto era lo que alertaba al pediatra que recibe el bebé. Lo evalúo al quinto día y en realidad veo este paciente con esta lesión, con una distribución blascoide y con estas pápulas eritematosas, aluminadas, que tenían un aspecto más verrugoso, ásperas al tacto, y con algunas pequeñas lesiones blanco-amarillentas compatibles en realidad con quistes de milio. Y obviamente, a pesar del antecedente materno, uno con estas lesiones descarta, porque no vemos las vesículas típicas del herpes agrupadas, descartamos la presencia de un herpes, pero seguramente ustedes también están pensando en el GENDEMO y pensando en estas lesiones bastante blascoides y características de la incontinencia pigmenti. Y miren acá la diferencia entre lo que yo tenía en el consultorio y estas típicas lesiones blanco, amarillentas y vesiculosas de la incontinencia pigmenti, que ambas siguen esta distribución blascoide, pero un poco el tiempo y una biopsia confirmó mi diagnóstico de sospecha inicial, que era un nevo epidérmico verrugoso, y la ausencia de las etapas características que siguen a esta etapa vesicopustulosa de la incontinencia pigmenti me descartó este diagnóstico también. Y como para ir terminando, este último paciente que consulta a los 12 días de vida por unas lesiones en cuero cabelludo, vesicopustulosas, con un examen físico al nacer normal. Estas lesiones se presentaban agrupadas con un halo bastante eritematoso y presentaba, además de las lesiones en cuero cabelludo, lesiones también en la mucosa oral. 24 horas después, la mamá también presenta dolor abdominal y fiebre, y con diagnóstico de endometritis inicia tratamiento antibiótico. Al examen físico, la mamá presentaba esta
presentaba unas lesiones ulcerativas en la zona vulvar que habían aparecido luego del parto. En este paciente uno también se plantea esto de mantengo una conducta expectante o una conducta más invasiva. En este caso, la conducta inicial debe ser un poco más agresiva. Este paciente se internó, se hizo un citodiagnóstico de las lesiones, una PCR, ambas positivas para herpes. Se descarta la presencia o el compromiso del sistema nervioso con una función lumbar. Se decide internar y se inicia tratamiento con aciclovir endovenoso, que cumple por 14 días con excelente evolución y resolución completa de las lesiones cutáneas. En este caso, el diagnóstico rápido evita, obviamente, las complicaciones que puede tener esta patología, como es el herpes neonatal. Así que bueno, básicamente como estuvimos viendo con la charla de Claudia también, o sea, la presencia de pústulas no siempre es una infección, uno tiene que descartarla porque es lo que puede ser potencialmente severo para el recién nacido, pero sepamos que hay un montón de otras causas benignas, autorresolutivas, que solo requieren la conducta expectante. Entonces, es súper importante la historia clínica, un examen físico exhaustivo, el estado general del paciente, la morfología y la topografía de las lesiones, y esto nos va a orientar a la necesidad o no de estudios complementarios. Ya ante la duda diagnóstica, un simple extendido de las lesiones nos va a ayudar muchísimo para, obviamente, freír un grano, un citodiagnóstico, que son de más fácil obtención de la muestra, y si en caso de ser muy necesario podemos también hacer una biopsia. Muchas gracias por la atención y nuevamente gracias por la invitación. Vamos. Bueno, muchas gracias, estimada Dileo. No sé si te conectaste, te pudiste conectar por el celular o no. Hola. Hola, buenos días. Estoy acá. A ver. Hola. Ahí estás. Ah, bien, muy bien. Así me gusta. Bueno, Muy bien la estoy con charla. el teléfono. Me gustaron los casos clínicos, realmente muy interesantes, y realmente estás mostrando tu experiencia, que es lo que nosotros queremos compartir y transmitir, ¿no? Porque una cosa es en los libros la pústula y todas las indicaciones y todos los diagnósticos diferenciales, y otra cosa muy distinta es el paciente lo tenés vos y tenés que decidir ahora, en este momento que está el médico acá, si lo llevas a internar, lo policultivás y medicás, o si tomás una conducta así más expectante. Realmente muy interesante lo que compartiste. Bueno, vamos a responder las preguntas, ¿te parece, Claudia? Yo había una pregunta que era con respecto al tratamiento del acné neonatal. La verdad que como es una enfermedad que generalmente es autorresolutiva, solamente cuando se extiende mucho y hay lesiones muy pustulosas, la medicación es eritromicina al 4%, que generalmente se puede dar una vez al día, y hago periodos cortos porque a diferencia del acné del adolescente, esto va a resolver rápidamente. Y después vi otra pregunta con respecto al tratamiento del biológico anakinra en pacientes con DIRA, y la verdad que hay poca experiencia porque generalmente son muy pocos casos publicados, es una enfermedad que se da en 1 en 1.000.000, y si bien esta medicación está aprobada para otras enfermedades inflamatorias como el NOVID y el síndrome de la enfermedad inflamatoria asociada por frío, se usa off-label en los pacientes que tienen DIRA, pero sí, el tratamiento es a largo plazo. Muy bien, acá están haciendo otras preguntitas más sobre acné. Dos cosas. En el acné natal dijeron la doctora Valgerina Pujadas, si dijimos tratamiento con la eritromicina, sí, de manera de monoterapia, sí, ¿se da algo para el posible desencadenante de malacesia? Sí, también se podría dar porque hay una asociación, pero antes de dar un imidazólico también se puede hacer el extendido para ver si se encuentra malacesia. Pero como les decía, se va solo generalmente, a veces no es necesario hacer tratamiento. Y la otra es si hasta el mes se puede esperar que tenga eritema tóxico.
Es raro, es una lesión que se presenta a los pocos días, pero sí, Dicen que podría igual ser, aunque yo no, al mes por ahí no estaría pensando, pensaría más en una sudamina al mes de vida. muy bien, dicen igual algunos trabajos que sí se puede hasta el mes, pero bueno, como vos decís, uno ya tiene que pensar, y otros me habían dicho hasta 45, pero bueno, yo en Claro, no general voy a descartarlo, pero pensar ya en los pensar en otros primeros días, diagnósticos. totalmente. No sé la doctora Gabriela Sánchez si está ahí, si ella quiere opinar algo, o el doctor Máximo. Hay una pregunta con respecto al tratamiento de la escabiosis neonatal. Acá preguntan si además del azufre en vaselina al 3,5% se podría usar la permetrina diluida. En realidad yo el azufre lo uso al 6%, y a partir del mes, generalmente porque no veo buen resultado con el azufre solo, a partir del mes generalmente uso ya la permetrina, pero sin dilución. Por ahí lo dejo menos tiempo, no dejo 8 horas, sino de 4 a 6 horas. El azufre algunos lo usan menos tiempo, sí. Yo menos concentración, pero bueno, soy más miedosa. ¿Y vos, Gabriela, cómo lo usás? Habilita el audio. Bueno, no. El audio, Gaby. No se escucha. Bueno, vos querés opinar algo, estimada Hola, Leo. Ahora sí te hola. escuchamos. Eh, Bueno, También lo usamos en poco tiempo en los neonatos, la permetrina. ¿y qué concentración de azufre? Yo Al espero. 6%. ¿A 6% en el neonato también? Sí, ¿No sí, ves sí. muchas reacciones? No vemos tantas lesiones y lo usamos más espaciado, ¿no? Bien, bueno. Roxana. una cosa, bueno, respecto a lo que preguntaban de la anemia neonatal, la verdad es que, bueno, yo creo que también es autorresolutivo, entonces si son pocas lesiones y una inflamación leve, por ahí conviene esperar. Por ahí a veces uno tiene que lidiar con la ansiedad. Me pasó con una paciente que hace un par de años, que bueno, la verdad que tiene un acné inflamatorio moderado y había mucha ansiedad al respecto. Y bueno, hicimos tratamiento con eritro y andó muy bien, pero bueno, si uno puede explicar que esto va a ser un cuadro benigno y autorresolutivo, por ahí conviene esperar y no aplicar eritro. Pero otra cosa respecto a eso que también me gustaría aclarar es que en los casos inflamatorios o un poco más moderos, severos, es importante el antecedente de estos pacientes, porque está relacionado también con el acné en la adolescencia, sobre todo en los varones. Entonces, seguir un poco más a los pacientes que tienen un acné quizás más inflamatorio y más persistente, más tarde de la etapa neonatal, ¿no? Y después respecto a la escabiosis también, la verdad que el azufre por ahí en etapa neonatal es lo más indicado, pero muchas reacciones, y por lo menos a mí me pasa que se matizan mucho, entonces por ahí tengo que frenar, tratar el eczema. También es importante eso, ¿no? Ante el diagnóstico de escabiosis, creo que cualquier grupo etario no enfatizar tanto el tratamiento con la permetrina o con el azufre, sino primero en esa foto que yo les mostraba, bajar un poco el eczema y preparar todo para después poder hacer un buen tratamiento y que realmente no tengamos más complicaciones. Y bueno, creo que no había más preguntas. Y acá están preguntando de vuelta, no les queda claro el tratamiento para el escabiosis. En general, yo al menos lo que uso es el azufre, no lo uso al 6, lo uso al 3 en el primer mes de vida, el día 1, 4 y 8. Y si voy a usar la permetrina, que lo uso en general, voy tratando después de un mes, porque en realidad los primeros días no va a aparecer la sarna y ya aparece en el 25, 28 días, ya después
se está haciendo más grande, bueno, usaré la permetrina. A todos les digo, tanto para azufre, si es que uso permetrina, que cada hora o cada 2 horas mire la piel del bebé. Si se puso roja, si el paciente está molesto, irritable, ya le saco, no es que lo dejo las 8 horas que le dejo a un adulto. Entonces, cada 2 horas va a ir controlando. En vez de que lo haga a la noche, todo lo hago de día, para que puedan controlar la piel del bebé, para estar seguros si no está haciendo reacción. Y por el otro lado, no sé, sí, Gabriela, ¿qué decías? Ah, y la permetrina es permetrina es el día 1 y a la semana. No es 1, 4 y 8 como el azufre, es 1 y a la semana. Eso lo hice en el prospecto y no hay duda. Decime, Gaby. 3 horas. No te escucho. O sea, no lo 6 horas ni 8 horas. Y cuando necesitamos usarlo, lo usamos 3 horas. En neonatología, en el servicio de internación, te digo, ¿no? Sí, perfecto, sí, muy bien. Esta siempre, la cantidad es menor porque la piel, la absorción y todo en un neonato es completamente, obviamente Exacto. delgado y diferente. Sí. Y produce la exematización. Muy bien. Si me permiten, no Sí, me ven, doctor. pero creo que me deben escuchar. Sí. Entonces voy a opinar. Yo soy de la generación del azufre. ¿Está bien? Está bien lo de la permetrina, pero en el neonato hay que tener mucho cuidado. Definitivamente yo creo que hay que tener cuidado. Y les está hablando alguien que fue defensor en todo ámbito, aún en el Ministerio de Salud, defensor del lindano, pero una vez que me agarró el miedo ya trato de tener mucho cuidado. Yo acepto que usen la permetrina en el neonato, pero si quieren saber mi opinión, hasta antes del 3er mes, permetrina no, ni diluida ni nada. Azufre, ¿y a qué proporción? Al 3%, y después al 6%, después del 3er mes. Y en los adultos o en los chicos mayores de 12 años al 10%. No se olviden que el azufre es queratolítico y en un lactante y en un neonato a la proporción del 6% puede irritar mucho y causar exematización no pocas veces. Así que el azufre o menos tiempo o a menor concentración. Y la permetrina, en mi concepto, hasta el 3er mes, no. Bueno, comparto la idea, comparto la moción, yo en general hago ese tratamiento y no se olviden que las embarazadas no tienen que recibir permetrina, recibe el azufre al 10%. Grace, me parece muy bueno lo que dijiste, no lo tenía, me parece una muy buena idea, debe ser original tuyo, tampoco lo he leído, eso de poner la permetrina de día para ir mirando al niño pequeño y estar más al tanto de lo que le pueda pasar hora a hora. Sí, eso es en general, porque perfecto. Sí, la experiencia de vida hace que, en general, cuando yo empecé a hacer, que uno estudiaba, decís, toda la noche le haces el baño, que se ponga la lesión y al otro día se saca. Pero resulta que el baño y la noche uno no sabe si son 6 horas, 8 horas o 12 horas, porque lo acostó a las 8 de la noche y después se baña a las 12 del mediodía. Entonces ahí siempre van a tener más exematización. Entonces, tanto en el pediátrico, en el lactante, cualquier persona con muchas horas va a tener la exematización o los efectos adversos. Entonces, a todo el mundo le digo, en general cuando son las familias, cuando hay chiquitos, si es, le digo un grande, decís, bueno, si querés a la noche, pero no más de 8 horas. ¿Está? Y si es en los chicos pediátricos, lo hagan preferible el tratamiento todos juntos, pero de día, cosa de que yo puedo ver cuál es la reacción de su piel. Entonces, a las 2 horas está bien, sigo 4, a las 4 está bien, sigo 6, y a las 6 lo bañé. Y en general, la verdad que tengo buena respuesta. Y más lo voy a hacer así en un neonato. No es un detalle menor para los que quieran sumarse después de mi perorata al azufre, no es un detalle menor el excipiente. Nosotros, cuando empezamos a utilizar esto por tradición oral de nuestros predecesores en el servicio de dermatología, el azufre se ponía en un excipiente de lanolina y vaselina. La vaselina es mineral, la lanolina es grasa de la lana. No pocas veces, no pocas comunicaciones de dermatitis de contacto y de irritación, a veces severa,
por el uso de la lanolina. Entonces la lanolina no hay que ponerla más, como excipiente hay que utilizar vaselina. O sea, azufre en vaselina. Bueno, acá, muy bien, doctor, muchas gracias por su aporte. Y acá preguntan si se pueden las gotas de ivermectina. No, olvídense de la ivermectina, acuérdense que no. Bueno, contestalo vos, Claudia. En realidad la ivermectina se da a partir de los 15 kilos, se puede dar en esta etapa neonatal. Exacto, la dosis es 200 microgramos por kilo de peso, pero no antes, menos de los 15 kilos y en general después de los 5 años. Que así, Menores de 4 o 5 años, no. Sí, no. exacto, no, olvídalo y descartado. ¿Está? Además no está habilitada la ivermectina para el tratamiento de la sarna. Que la usemos y pueda andar bien, fenómeno, pero no está autorizada, no está. Yo digo, uno es muy fervoroso de la ivermectina y todos lo conocemos y sabemos de todos sus beneficios, pero igual los invito a todos que miren los prospectos, ¿no? Hay que siempre mirar los prospectos, ver las contraindicaciones, hablar con la familia cuando lo vamos a indicar y medicar, para después no tener problemas, ¿no? Con los efectos adversos y demás. Igual es bastante inocua, pero siempre... La ivermectina se trata, las indicaciones son siempre las mismas. Por ahí la sarna eritrodérmica o sarna anérgica, una sarna importante en un inmunosuprimido que puede terminar siendo anérgica, y después algún brote epidémico, familiar o social que nos lleve a utilizar ivermectina en el núcleo al que corresponde nuestro paciente para evitar una diseminación mayor del sarcópteros, pero no muchas más. Para la sarna vulgar, la ivermectina de ninguna manera es una indicación, ni en el niño pequeño ni en el niño grande. Además, ivermectina sola tampoco, ¿viste? Mucha gente dice, ay, es más fácil tomarlo y ya está. No todo tenés la efectividad en un 100%, si no lo agregas con el tratamiento local. Bueno, ¿alguna otra opinión, Gaby? No, me pareció perfecto lo de la pustulosis. La verdad que, bueno, justo ayer internamos un paciente con unas lesiones, pero bueno, que tenía otras cosas que uno tiene que ver, como había dicho Ro, es que, bueno, que uno tiene que ver los antecedentes de la familia, dónde vive, el hacinamiento. Entonces, muchas veces estos pacientes por ahí los tenemos que internar y dejarlos más que nada por lo social, ¿no? No tanto por lo infectológico a veces. Pero está perfecto. Acá están preguntando en cuanto al prurito, ¿qué usan? En realidad el prurito es mínimo, o sea, por los brotes benignos generalmente no están molestos. Me parece que lo que más molesta es sobreabrigar si el paciente tiene sudamina, sacarle un poco más la ropa, pero en realidad estos brotes van a resolver espontáneamente y tienen muy poca sintomatología. Por lo tanto, a veces no es necesario agregar antihistamínicos. No, igual los menores seguramente lo deben preguntar por la escabiosis, pero en general acuérdense que en los neonatos no estamos usando antihistamínicos, antes de los 6 meses no los usamos, a veces cuando son pacientes muy eczematizados, que a lo mejor tienen 2 meses y demás, porque esto dijimos que empezaba a los 20, 25, se eczematiza, más o menos mes y medio, tampoco uso los antihistamínicos, a veces hacemos tanda de 48 horas de corticoides como para que baje la eczematización y después va resolviendo todo. Yo no uso antihistamínicos, ¿no sé ustedes? No, en realidad no se usan antihistamínicos, no tienen bien desarrollada todavía la vía, los neonatos, así que uno no tampoco podría decir que a un neonato le pica o que tiene una picazón, ¿sí? Entonces es como que uno tampoco lo usaría por eso. O sea que, olvídese. Y en neonatos acá dicen, ¿se usa Caladril? No, tampoco. No usamos tratamientos locales. Acuérdense que se vieron casos de absorción de sus componentes y efectos no tan santos. Algunos dicen con problemas cardiológicos. Y así no usamos los tópicos de Caladril ni cosas que se le parezcan. A ver, ¿alguien más tiene...? Además, respecto al prurito, digo, en realidad en el neonato, la escabiosis por ahí genera más prurito, más molestia del eczema, entonces con un corticoide, buena hidratación y por ahí esperar el momento adecuado para empezar con el azufre, con eso es suficiente. Mucha humectación y eso es lo primero que le va a calmar
el eczema y por ende el prurito también. Bueno, perfecto. ¿Algún aporte más que alguien quiera comentar? Acá dicen de vuelta que antihistamínicos se usan en menores de 3 meses. Bueno, ya lo está contestado que no usamos. Y después preguntan, ¿a partir Y de qué antes de semana de 6. vida se da el anakinra? En realidad está, por indicación de medicación, se da a partir de los 10 meses, pero hay que saber que estas lesiones pustulosas y esta osteomielitis generalmente pueden presentarse al nacimiento. Así que yo creo que en estos casos no creo que esperen hasta los 10 meses, que se usa Oslabel antes. Bueno, ¿algún aporte más? ¿Sí? Un comentario nada más que digo, bueno, por ahí las pústulas siempre asustan, un neonato, sobre todo con pústulas, pero bueno, yo por ahí como mensaje dejar ese pequeño algoritmo mental de ver el momento en el que aparecen, todo el contexto, ¿no? De esa pústula, la extensión, no alarmarnos, porque si no empezamos a hacer un montón de estudios e invadir innecesariamente a un recién nacido, que muchas veces no se justifica. Y bueno, tener presente las causas infecciosas, pero no pensar siempre que una pústula es sinónimo de infección. Muy bien, acá parece que no, vamos a repetir de vuelta que a las embarazadas no les damos permetrina ni tampoco en la etapa de la lactancia, usamos el azufre, ¿sí? Para que quede claro, porque todos vuelven a preguntar si no dan permetrina. Y a ver, ¿qué otra cosa más? ¿Baños de inmersión colaboran? No. Depende para qué. Si a lo mejor es una sudamina y le ponemos baños con avena, seguramente que sí, y no estar abrigados. Dicen de la ropa de lana. Obviamente que en un neonato siempre tiene que ser ropa de algodón blanca para que no transpire, para que no libere anilinas. Y por ejemplo hay pacientes neonatos que empiezan a moverse y es que le molesta la etiqueta de la batita, que así fíjense que no haya ninguna lesión que lastime, pero en general lana en contacto con la piel no, porque también puede ser irritante. No sé ustedes qué opinan. Hola, ¿me escuchan? No, lo mismo que vos, con respecto a la ropa, sí, tener en cuenta ropa suave, blanca, para evitar reacciones en la piel. Bien. Y con Y respecto a los después, baños de la sudamina, sí, se pueden dar baños, pero sí, si son con avena, si no, lo que yo aconsejo ya a partir de las 2 semanas, si se empiezan a ver este tipo de lesiones en piel, alguna crema hidratante, a partir recién de las 2 semanas, antes no. bien, bueno, creo que nada más. A ver, acá dicen talco mentolado, no usamos en los neonatos talcos mentolados ni nada que se le parezca. Además, acuérdense que el talco, dicen algunos que se pueden aspirar las partículas y que no se va más del pulmón. Entonces, por eso es que no usamos más talco, que todo el mundo le usan el talco y ay, qué lindo. No, por eso es que no se dejó de usar el talco, especialmente en toda la pediatría, precisamente por la aspiración de las partículas y de su presencia en el pulmón y que no se va. No sé si alguien tiene algún otro aporte. ¿Qué antimicótico local recomiendan para la malacesia? En realidad todos los que están en el mercado son útiles. Niconazol. Yo particularmente cuando uso, por ahí les indico un shampoo con ketoconazol y directamente con el mismo baño y el shampoo con ketoconazol tratas las lesiones de cuero cabelludo, orejas, el cuello, la parte superior del tronco, que es lo que está afectado. En general uso eso en shampoos, no tópicos, que no en cremas. Bueno, acá sí dicen debe ser corticoides tópicos, a veces usamos corticoides sistémicos y eventualmente más que tópicos. No sé ustedes qué usan. Tópicas también se puede usar, pero bueno. Yo uso más generalmente, si tengo que usar un corticoide, uso tópico, generalmente. Sí, en los neonatos también usamos tópico, la hidro. Sí. Tópicos, sí, pero a veces cuando están, bueno, todo depende de qué cantidad y si está muy eczematizado, y ya no sería a lo mejor un neonato
Si no es ¿Cuánto? 25 2 meses, porque a veces están todos eczematizados y no le vas a poner la hidro o la crema en todo el cuerpo, porque estás entonces exactamente lo mismo que si le pones una gotita de corticoide por 48 horas, no lo inmunosuprimís tampoco y tenés una respuesta más rápida, ¿no? No sé si alguien opina. Ahora, si es poquito, no pasa nada con la crema. ¿Alguna otra opinión, doctor Máximo? No, nada, lo mismo. Lo mismo. Bueno, Nada original. creo que ya no hay más. ¿Algunas No, palabras? un comentario para que no quede perdido en el tiempo. 2 comentarios. Uno quería decir, pero estaban hablando ustedes y no era el momento. El tema del prurito residual. No se trata del neonato, pero sí en un niño más grande. La sarna, bien tratada, puede dejar no pocas veces prurito residual. Y hemos visto no pocas veces eczematizaciones por uso repetido del acaricida o del queratolítico para una sarna que ya no existe y que lo que estamos tratando es una piel que le pica y que a veces ese prurito hiperérgico residual puede durar, según la bibliografía, 1 mes y aún más. Entonces, acordarse de eso para evitar tratamientos repetidos innecesarios, número 1. Y número 2, el otro aporte que quería hacer, si bien estuvo recontra bien explicado por la doctora Claudia Montaño, es el tema de la incontinencia pigmenti. Acá seguramente hay muchos pediatras que están participando del curso y no pocas veces hemos visto niños que llegaron a la consulta derivados o espontáneamente por un tratamiento antibiótico hecho para una pustulosis neonatal que era una incontinencia pigmenti. Entonces, atenti que no es para nada raro toparse alguna vez con una incontinencia pigmenti en el neonato y tenerla presente en el diagnóstico diferencial para evitar pérdida de tiempo y gasto de recursos antibióticos innecesarios. También es bueno sospecharla y recordar, si uno piensa en la incontinencia pigmenti, a veces si tienen vesículas en cuero cabelludo, también se pueden acompañar de compromiso del sistema nervioso central. Hacen como vasculitis eosinofílica y pueden tener equivalentes convulsivos y convulsiones. En esos casos, si uno tiene la idea que, ojo, que las vesículas en vez de ser un impétigo o un herpes que tiene un compromiso del sistema nervioso central, es parte de la incontinencia pigmenti, y a veces esos chicos mejoran sus episodios convulsivos más que con anticonvulsivantes, a veces con corticoides. Entonces, siempre hay que hacer la interconsulta con el dermatólogo pediatra cuando tengan vesículopústulas, si lo pueden, aunque sea, como dicen, vía WhatsApp, como para que también los ayude si no tienen presente las distintas patologías, ¿no? Y otra cosa que preguntaban acá, que quería contestar, a ver, que ahora me olvidé. Bueno, sí, humectantes, dicen, humectantes y vitamina A en la sarna. Yo en general tuve una experiencia, yo les voy a contar, cuando era residente de primer año y hacía mi primer guardia en la unidad 1, en el Hospital Gutiérrez, R1, me dicen, te mando de la guardia un lactante de 6 meses que está convulsivando. A ese lo internamos. Bueno, entonces cuando yo lo vengo, entonces me dice en la cabeza, bueno, punción lumbar, policultivo, a ver qué pasa. Bueno, cuando lo veo venir, viene en relativo buen estado general, lúcido, pero con un sombrerito de la fontanela muy importante, que era la hipertensión endocrinaria que tiene. Y, uy, esta es la primera vez que había un sombrero impresionante, digamos, el abombamiento de la fontanela. Entonces digo, este debe tener hipertensión endocriniana. No lo punzo, hago la interconsulta con neurocirugía. Y en el interrogatorio, era un paciente que muy bien le daba a la madre y humectaba porque tenía una base de atopía con una vitamina con mucha concentración de vitamina A y D. Y las dos se absorben a través de la piel y producen un cuadro de hipertensión endocriniana. Entonces, yo no voy a usar en un neonato una humectación que tenga muchas vitaminas A y D, que son las que se absorben a través de su piel. Usaré más productos sin estas vitaminas, a diferencia de lo que uno puede hacer en el adulto, que dicen, ay, sí, ponete vitamina A, D, y todas las que ya conocemos para nuestra estética. No sé si ustedes comparten lo mismo. Sí, yo generalmente no doy cremas con vitamina.
Se puede humectar la piel, sí, si está Sí. eczematizada es bueno humectarla, pero a veces tampoco en los primeros días, si hay mucho matete, tampoco empezar a humectar porque vas a llevar el sarcopte por todos lados también. Que así es como que uno hace, a veces más uno por eso a mí me dio muy buen resultado, a lo mejor 48 horas de unas gotitas de betametasona como prednisona para el neonato, ¿no? Prednisona, sí. ¿Algún aporte más? No, bueno, entonces estoy muy contenta y los espero a todos el próximo miércoles. No se olviden de ir pensando que el 17 y el 18 de septiembre, es decir, la otra semana, jueves y viernes, tenemos el primer Congreso Argentino de Genodermatosis y Epidermolisis Ampollar, con el primer encuentro ibero-panamericano, con múltiples expertos y especialistas, el doctor Huito, el doctor Larcher, y de Latinoamérica, el doctor Salas, la doctora Elena Vidarro de la Cruz, Ana Quesés Quibau, Olga Gutiérrez y Mauricio Pradrilla, que van a estar con todos nosotros, además de los más expertos conocidos de nuestro país. Los espero a todos, les agradezco infinitamente a Claudia y a Roxana, realmente las clases y las charlas, un orgullo haberlas conocido, estar y formar parte de la formación de ustedes, a la doctora Gabriela por su participación, a Cecilia Máximas y como siempre al doctor Máximo. Muchísimas gracias. Ceci, te dejo la palabra. Bueno, los despedimos. Chao Ceci, chao Grace, nos vemos el miércoles que viene. Si Dios quiere, por este mismo canal. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias por la invitación. Gracias, Roxy. Gracias, Clau. ¿No está? Se fue. Chao, chao. Chao, chao.